Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Caballeros, yo digo, tienen 6 meses para evaluar a las autoridades de control. Otro límite es la elección de 2019. Su peor enemigo, ¿cuál es el peor enemigo del Consejo que lidera el respetable ecuatoriano Julio César Trujillo? Nuestro digno paisano, doctor Medina. Así es. Su peor enemigo es el tiempo. Tendrá 6 meses para evaluar a nuevas autoridades y 4 cuerpos colegiados, sin contar que antes debe aprobar un reglamento para dicha evaluación. Primera pregunta para el doctor Dávila. Con mi saludo de bienvenida, doctor Medina. Doctor Dávila, ese primer elemento que señala una crónica de Alfonso Albán del diario Expreso, decía él hace días mismo que el reglamento para dicha evaluación es muy importante. El trazo de este reglamento está dado o ha comenzado o todavía faltan circunstancias. Y yo lo que le quería preguntar es si el fiscal general, si el contralor, si el procurador, que no tenemos, si el defensor del pueblo, si el defensor del público, si el Consejo Nacional Electoral como organismo, si Nubia Villasís como presidenta. Acá tenemos a otras autoridades como el Tribunal Contencioso Electoral, donde está presidiendo otro ciudadano de apellido Bacal, que es el hermano precisamente del señor fiscal. ¿Qué pasó con él el día de ayer? También estamos aludiendo al Consejo de la Judicatura. Muchas voces claman como para que el primer turno de la indagación y de la reestructuración sea este Consejo de la Judicatura, porque tiene un poder increíble, con un respaldo impresionante de connotación ideológica, dice la gente, para tapar los mecanismos que estaba utilizando el otrora respetabilísimo Gustavo Yal. No han correspondido a los momentos que está viviendo la sociedad ecuatoriana y la angustia social. Y bueno, ya han ido a la Superintendencia de Información y Comunicación, importante sector. Van a ir a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, seguramente con una merecida descalificación del autor, uno de los autores de la crisis económica que vive el país, y que por premio, así es las cosas mal hechas, Patricio Rivera, esta es mi opinión, con la venia de ustedes, distinguidos caballeros, pero Patricio Rivera no merece estar en un staff que busca precisamente cambiar de rumbo a la República, especialmente en un área como la económica, donde hemos cometido muchísimos errores, abusos y distorsiones. La superintendencia de compañías también será motivo de análisis de parte del Consejo. Yo creo que estoy aludiendo a la Corte Constitucional también. Todos estos van a ser parte de seguramente un cronograma, pero como que Julio César nos dijo ayer, no hay ningún, bueno, no dijo no hay ningún apuro, pero nos dijo que no estamos tan
rebasados por las circunstancias. Ha iniciado el Consejo de Participación Ciudadana su primera evaluación y ha tomado medidas en el caso del fiscal, que nos pasa a explicar generosamente uno de sus integrantes que tanto apreciamos y en el que creemos, al igual que en el resto de sus compañeros, el señor doctor Pablo Dávila, a quien le pasamos a escuchar en una especie de resumen de lo que ayer decidió este consejo, en el que hemos volcado todas nuestras esperanzas de cambio. Así es que, doctor Dávila, bienvenido, muy buenos días. Gonzalo, buenos días, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Doctor Medina, un gusto compartir con usted este panel. Quisiera quizás dividir dos partes importantes del planteamiento que usted hacía, Gonzalo. La primera parte sobre el reglamento. Indudablemente esa es la pieza inicial sobre la cual nosotros debemos trabajar. El documento está listo. Hemos dividido dos partes fundamentales. La una es el manejo del proceso para la evaluación propiamente y que garantice la legítima defensa, todas las garantías del debido proceso, básicamente una implementación clara del Estado de Derecho para que el proceso de evaluación permita a todas las personas que van a ser evaluadas contar con las garantías del caso. Como alguna vez comentamos con usted mismo, creemos en el Consejo que es fundamental demostrar, aparte de que el trabajo se va a hacer de la manera más eficiente, pero es importante también demostrar que somos capaces de hacerlo de una manera diferente a lo que hemos estado acostumbrados, respetando el derecho de las personas a defenderse independientemente de quiénes sean, independientemente de lo que haya pasado, e de hecho independientemente de la opinión generalizada ciudadana que puede tender a incidir, a influir y querer decisiones lo más rápido posible. Pero si queremos que esto funcione y si queremos que los resultados que vengan sean los que el país necesita, hay que demostrarle a la ciudadanía, hay que demostrarle al Ecuador entero de que estas cosas se pueden hacer adecuadamente. Pero ese es el primer elemento, el proceso. No obstante, perdone la interrupción, los ritmos son muy significativos. Correcto. Para el estado en que está la República. Correcto. Parte de ese bien hacer está en hacerlo rápido, de hecho, correcto, y en hacerlo adecuadamente. Y en exigir que los comparecientes tengan preparados sus papeles, sus explicaciones, correcto, sus respuestas a tiempo, ¿no? Su descargo. Su descargo, sí. Así es. Esa es la palabra. Creo que puedo yo anticiparme en decirles que el procedimiento que se está manejando, por supuesto, con todos los elementos de desglose necesarios en el camino, pero particularmente incluye una fase de investigación, incluirá una fase de contradicción, donde la persona investigada tendrá precisamente la posibilidad de establecer sus argumentos y su posición. Luego tendremos una audiencia pública, que es como lo que manda el anexo 3 también. La idea es proceder a un proceso de evaluación posteriormente y finalmente la resolución que corresponda. El segundo punto, creo que es importante informarle al país, está dado en las herramientas con las cuales se va a evaluar dentro de ese proceso. Y ahí están los parámetros, ahí están los estándares y los 37, indicadores. ¿No? Exactamente. El día de ayer nosotros ya aprobamos estos estándares y estos parámetros generales. ¿A qué aluden, doctor Dávila? Esencialmente tenemos 5 líneas de reflexión, por supuesto, con mucho gusto. La primera está vinculado a todo aquello que representa la legitimidad en el ejercicio del cargo. ¿Qué quiere decir esto? Varios de los funcionarios o todos los funcionarios evaluados tendrán que ser considerados desde el proceso de selección. Cómo se manejaron los diferentes procesos en el Consejo de Participación Ciudadana anterior, qué nivel de independencia y autonomía hubo por parte de ese consejo al designar a los funcionarios, qué tráfico de influencias pudo haber habido en el proceso, qué intereses hubo en el proceso, se cumplió efectivamente el proceso de designación y qué nivel de participación ciudadana real hubo en ese proceso. Un segundo parámetro importante es el cumplimiento de la ley, porque todo funcionario público, todo ciudadano en general en nuestro país, por mandato constitucional, tiene la obligación de cumplir la norma. Y por tanto tendremos que evaluar el cumplimiento de la Constitución
el cumplimiento de las leyes pertinentes al cargo y una serie de disposiciones regulatorias, reglamentarias especiales que apliquen al cargo que se ha evaluado. Un tercer elemento clave, Gonzalo, que se ha decidido al interior del Consejo es evaluar el manejo de fondos públicos. Ese es un tercer elemento fundamental, que si bien está vinculado al anterior, hemos querido darle la relevancia del caso por el peso específico que tiene en materia de transparencia y lucha contra la impunidad. En materia de fondos públicos hay que empezar verificando si es que ha habido un plan financiero aplicado dentro de la gestión de las autoridades que sean evaluadas. ¿Qué políticas públicas, qué informes, qué reportes se presentaron en materia de fondos públicos? ¿Se cumplió la planificación presupuestaria de la institución correspondiente? ¿Y qué nivel de participación ciudadana, una vez más, ha existido en este tercer elemento? Hay necesidad de reformar el Código Integral Penal para suprimir ese requisito de procedibilidad que se llama pronunciamiento previo de la Contraloría estableciendo indicios de responsabilidad penal, lo que ha sido naturalmente obstáculo para que la Fiscalía pueda realizar de manera realmente oportuna investigaciones, sobre todo en la materia de contratación pública. Va a ser necesario reformar también el cuerpo normativo que he indicado, restableciendo al peculado la concesión de contratos a dedo, que estuvo antes en el abominado Código Penal anterior y que le sacaron en el nuevo código para convertirle en un delito menor que se llama tráfico de influencias. Estamos simplemente señalando ideas. Y claro que estas ideas deben dejar de quedarse en ese nivel de ideas. Y entonces el Consejo de Participación Ciudadana va a tener que hacer un inmenso esfuerzo para presentar al órgano legislativo proyectos debidamente concebidos en los temas que he señalado y muchos otros. Y digo proyectos debidamente concebidos porque yo tengo mis reservas sobre la capacidad legislativa del Parlamento en los últimos tiempos. Antes nos llenaron con una serie de normas que antes que clarificar el ordenamiento jurídico crearon un caos. Luego hay actitudes para dar tiempo al tiempo para que nos vayamos olvidando de los temas que han escandalizado al país. Mire usted, en estos últimos días supimos de la resolución para que hayan juicios políticos, pero recién de última data como que empieza el juicio político, lo que quiere significar que no hay el empeño de esclarecimiento de estos hechos, empeño de esclarecimiento que no debe pretender tapar lo que ha ocurrido, porque a estas horas del partido ese propósito es inútil, dado que han venido torrentes de información, particularmente desde Brasil y desde los Estados Unidos. Doctor Dávila, usted se mantiene en la idea, esto lo destaca el importante rotativo de esta mañana, me parece que es El Comercio. En el diario El Comercio usted hace un destaque, dice Pablo Dávila se mantiene en idea de que todas las autoridades se sometan al proceso en conjunto, con excepciones coyunturales. ¿Qué queremos, con esto, qué queremos explicar, doctor Dávila? Básicamente hay algunos temas que inciden en el día a día del país. Ejemplo, lo que estamos viviendo con la Fiscalía. Ese es un tema prioritario que el Consejo tiene que asumir. ¿Qué estamos viviendo con la Fiscalía, doctor Dávila? La Fiscalía en las últimas 2 semanas ha sido objeto de un
claro proceso de análisis y de discusión sobre la probidad en el ejercicio de las funciones en función de los audios que fueron develados con el expresidente de la Asamblea Nacional. Un proceso masivo de reclamos. Absolutamente. Entonces, ese es un tema que el Consejo tiene que asumirlo y como el día de ayer conoce Gonzalo el país, nosotros hemos pedido ya a la Secretaría de Transparencia que inicie las investigaciones dentro del proceso que corresponde al fiscal. A eso me refiero yo con ciertos temas particulares que ameriten una reacción inmediata. Sin embargo, también creo que el país debe entender que nosotros debemos entrar en este proceso no solo por la obligación del tiempo, sino por las exigencias de tener todos los documentos y los elementos probatorios a la mano, con un proceso de evaluación lo más global posible, de tal manera que todas las personas sepan que están siendo consideradas y evaluadas inmediatamente, que aquí no hay una distinción de que empezamos con alguien y otro funcionario público pueda pensar, bueno, a mí me van a evaluar dentro de 5, de 6 meses, no tengo ningún apuro. Aquí el mensaje es todo el mundo va a ser evaluado inmediatamente. Evidentemente dentro del Consejo tenemos que estructurar los equipos de rigor, pero claro, en todo proceso se requiere siempre una línea de acción que nosotros internamente tendremos que definir para hacer las cosas eficientemente. El manejo de los documentos públicos, que por ninguna razón deberían salir del espacio de las instituciones. Hay que pensar que uno de los mecanismos en aras de combatir este fenómeno lacerante de la corrupción podría ser la traída del personaje al que usted se ha referido, Gonzalo, y de otros que pudiesen estar en la misma situación. Pero todo y esto requiere de la cooperación interinstitucional. El Consejo va a tener que tomar medidas para sensibilizar a todos los órganos del poder público para que coadyuven diligentemente en el propósito de ese Consejo. Porque cuando de la extradición se trata, ya es la función judicial y particularmente la Corte Nacional la que tiene que ver en esta materia. Estamos simplemente ejemplificando. En este país, pues naturalmente, como que se ha perdido aquello que se llama la sensibilidad ética. Así es. Las delicadezas. Exacto. Aquí en este país no aspiramos que ocurra la renuncia de casi nadie o de nadie, como ha ocurrido en el Perú, como ocurrió en el Paraguay o en el Uruguay, con el vicepresidente que le acusaron que ha gastado con la libreta, ¿cómo se llama ese instrumento para los gastos? $5,000, $6,000. Con la tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito. Eso motivó la renuncia. Aquí no hemos visto ese mismo grado de sensibilidad. Por eso es que el Consejo de Participación va a tener que activar el funcionamiento oportuno de todos los órganos de la función del Estado, porque el Consejo no puede tampoco hacer todo, pues. La Contraloría no puede sustraerse de su tarea de fiscalizar. La Fiscalía no puede sustraerse de su tarea de investigar sus delitos. La Procuraduría General del Estado debe ser activa en el empeño de recaudar los dineros mal habidos a través de la intervención diligente en los procesos que tienen que ver con el manejo de la cosa pública. Asimismo, reitero, estoy señalando ejemplos, porque hay casi todas las instituciones del Estado tienen que intervenir en este empeño, que yo le daría un nombre simple: restauración del Estado de Derecho.
Yo apoyé entusiastamente la consulta popular, no obstante las debilidades en la redacción, porque sigo creyendo que era una ventana. Habría querido que sea una puerta muy ancha, pero sí una ventana hacia el restablecimiento del Estado de Derecho, que significa fundamentalmente vigencia de la ley, ejercicio del poder público conforme a normas jurídicas, independencia de las funciones del Estado, rendición de cuentas. Este restablecimiento, esta restauración del Estado de Derecho en nuestro país, creo que debe ser la bandera del momento histórico que estamos viviendo. Usted ser lo más enfático que puedo en dar una garantía al Ecuador. Quizás ni nosotros mismos en el ejercicio de este cargo hemos podido evidenciar con total claridad la magnitud de todos los temas y el alcance de todos los temas. Cada día sale algo nuevo, cada día nos damos cuenta de cuán enquistada está en la administración pública los actos de corrupción. El doctor Medina culminó una intervención anterior haciendo referencia al Estado de Derecho. Déjeme tomar esa reflexión para poder también yo plantear lo que creo es fundamental en este proceso. Demostrarle al Ecuador que existe un nuevo consejo, aunque sea transitorio, capaz, después de muchos años de violación de norma, de violación de la seguridad jurídica, de violación de derechos, de considerar culpables a una serie de personas inocentes, de crear y construir enemigos en la prensa, en los empresarios, en los sindicatos. Hoy en día, el Consejo Transitorio, más allá de la cesación de funciones, más allá de la evaluación, más allá de los casos particulares de investigación, más allá de las políticas públicas, más allá de los proyectos de reforma, hoy en día tenemos la oportunidad de frente declararle la guerra al verdadero enemigo de este país, que es la corrupción. Y que no le quepa duda al país, Gonzalo, que no le quepa la menor duda de que nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con toda la convicción que honra a las personas que integran ese consejo, entre las cuales yo humilde y orgullosamente me siento incluido. Eso no va a pasar. Tomo también un poco el ejemplo que ustedes comentaban sobre la renuncia. Y quiero con esto reflexionar sobre lo importante que representa hacer bien este trabajo. El día de hoy, Gonzalo, yo entiendo, acepto, porque es una presión en nuestros hombros, que el país urge por resultados inmediatos. Pero el día de mañana, Gonzalo, nosotros no estamos llenos, como usted ha dicho, de Kuczynskis, gente con al menos la menor sensibilidad ética para renunciar o reconocer que el pueblo le dice hasta aquí llegó. Estamos llenos de gentes que al menor intento de consulta popular se fueron a la Corte Interamericana, a la Convención Interamericana, a presentar acciones en contra del proceso constitucional, no de una acción administrativa del Consejo Transitorio, de la consulta. Ese es el nivel de personas que han estado enquistadas en los organismos de control. Si eso hicieron antes, desconociendo todo el peso del máximo elemento de representación de la democracia directa, Gonzalo, reflexionemos qué es lo que van a hacer en 2 o 3 meses cuando nosotros tomemos las decisiones de cesación, que las vamos a tomar. Las vamos a tomar y las vamos a tomar a tiempo. Pero estamos conscientes que nuestro trabajo tendrá un efecto directo en la institucionalización o desinstitucionalización del Estado. No podemos corrernos el riesgo de abrir el margen, por pequeño que sea, para darle pie a estas personas para que el día de mañana desconozcan o quieran desconocer lo que el país ha hecho. La política es traicionera, Gonzalo. Por eso hay que actuar con juridicidad. Por eso hay que actuar con una convicción de ley,
pero que no le quepa duda, Gonzalo, de que nosotros estamos conscientes de este balance tan sensible que tenemos que hacer entre responder al clamor ciudadano urgente, transmitido a través de los medios de comunicación, pero hacerlo de la manera correcta para que el Estado el día de mañana no enfrente más problemas de lo que ya estamos haciendo ahora. Ese es el compromiso que tiene el Consejo, ese es mi compromiso personal y estaré aquí las veces que sean necesarias para reflexionar de esta manera y reflexionar al final, espero yo, diciendo con claridad, cumplimos nuestro trabajo.